Le voy a estar hablando hoy del pergamino. ¿Sabe lo que es un pergamino? Algo así como esto es un pergamino. Mire, antiguamente no habían lo que hay hoy en día. Los libros digitales no existían. No habían libros de eso, tampoco habían libros de esto. Entonces, hace mucho tiempo atrás se escribían pergaminos. Era normalmente como escrito, se curtía la piel bien de cabra o de oveja. La piel se curtía, se preparaba y se escribía en ella y se enrollaba. Se hacía en pieles, algo así como esto, o en papiro, que después fue más generalizado. Incluso habían pergaminos como de cobre, láminas finas de cobre donde se escribía y después se hacían así como esto, se enrollaban. Una vez que se enrollaban, cuando eran pergaminos que tenían que ver con autoridades, con instrucciones, con leyes, o que iban enviados a alguien, se cerraban y se sellaban. Se le ponía un sello, normalmente el sello del anillo del rey o del gobernador o del que destinaba, y se le enviaba a la persona que iba destinatario. Y nadie podría abrir ese pergamino sino la persona que lo recibía. Si alguien lo abría en el camino, podía ser condenado a muerte por abrir algo que no era para él. Que es importante esto del pergamino. Entonces solo podrían abrirlo aquellos que eran su destinatario. Yo creo que voy a hacer una similitud hoy de cómo en el mundo espiritual todos recibimos un pergamino de parte de Dios cuando creemos. Usted recibe un pergamino de parte de Dios, que son las instrucciones personales, los propósitos y las disposiciones de Dios, la autoridad máxima del universo, del espíritu, de todas las galaxias y de todo lo que existe para cada una de nuestras vidas. Es ese pergamino. Muchos verdaderamente no llegan a conocer ese pergamino. Dios, cada vez que crea una vida, un alma, sella un pergamino con los propósitos para esa vida, para ese alma, con los diseños, con los dones, con las actitudes, con todo lo que lo va a rodearlo, con la familia donde lo va a depositar, con el lugar, con el país. Todo está, digamos, en ese pergamino. Cuando nosotros lo recibimos, debemos de desarrollarlo. Es decir, hay que abrirlo. Solo puede abrir usted, yo no lo puedo abrir el suyo, usted no puede abrir el mío. Y tiene que empezar a desenvolver, a desenrollar. De ahí viene la palabra desarrollo. Tenemos que desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestras vidas. De precisamente desenredar o desarrollar esa disposición que hay para cada uno de nosotros. Muchos viven vidas ajenas al propósito porque no entienden que hay un propósito de vida para cada uno de ellos, dado principalmente por Dios. Lo dice, por ejemplo, Romanos, el capítulo 12, el verso 2. Dice lo siguiente: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecta. Es decir, aquello que selló Dios para usted, que le entregó a su vida. Dice que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena. Diga conmigo, es buena. Es agradable. Y es perfecta. ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Mira al que está a su lado. Dígale, la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Eso está escrito en ese pergamino que tú recibes de Dios. Lo que pasa es que el apóstol dice, pero tienes que cambiar a veces la mente, hay que cambiar el chip, hay que cambiar las cosas que hemos recibido de la pasada manera de vivir. Y conforme tú vas renovando tu mente, vas transformando tu corazón conforme a su voluntad, conforme a lo que te encuentras en eso que está escrito para ti, que viene de Dios. El capítulo 29 del profeta Jeremías, hay una tremenda promesa aquí. Verso 11. Le está diciendo Dios a los suyos o al profeta: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, para el pueblo de Dios, declara el Señor, planes de bienestar, alégrese. Los planes para su vida son de malestar, de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto es precioso, porque a veces hay creyentes que dicen: ay, yo no sé cómo veo el futuro, la cosa se está poniendo fea, el país va a quebrar, aquello va a pasar lo otro, el trabajo no funciona, la relación me va mal, las cosas están de una manera u otra. Pero si usted lee el profeta y lee tantos versos de la palabra de Dios, dice que Dios tiene para nosotros planes de malestar, de bienestar. Entonces tenemos que saber que en ese pergamino que cada uno de nosotros recibimos hay promesas generales que son para todo su pueblo. Dios para su pueblo tiene promesas de bien, de bienestar.
de salud, de prosperidad, de avance, para daros un futuro y una esperanza. Y todo lo que usted diga contrario a eso está haciendo a Dios mentiroso. Si tú dices, me va a ir mal porque perdí el trabajo, Dios queda como un mentiroso. No podemos dejar por mentiroso a Dios. Entonces yo digo, Dios para mí tiene planes de bienestar. Yo quizás perdí este trabajo, pero en Dios tengo planes de bienestar y todo va a hacer que mi futuro vaya mejor. Eso dice la palabra. Entonces cada creyente, usted y yo, nos desarrollaremos y avanzaremos en Cristo en la medida que desenrollemos lo que está escrito de nosotros y lo entendamos, lo miramos, lo visualicemos y lo creamos en el corazón y lo apliquemos a nuestras vidas. Y cada día, consciente o inconscientemente, se va abriendo ese pergamino. Se puede decir que cada día es una frase que está escrita en ese pergamino. Entonces tenemos que aprender a desenrollar y conforme nosotros nos desarrollamos nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras habilidades o nuestros dones, las emociones y cómo vamos desarrollando nuestra fe, se va a cumplir lo que está escrito en esto que Dios tiene para mí. Hay uno para usted también. Y es maravilloso, es guapo, no es como el mío. Porque todos somos únicos delante de Dios. Somos exclusivos delante de Dios. Porque por cada uno de nosotros paga un precio muy alto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas promesas, propósitos que están aquí, que muchos se ajustan a lo que está en la palabra de Dios, esas bendiciones para su vida, para su hogar, para el lugar donde usted habita, para la tierra, de cada uno depende que desarrollemos y cumplamos esa voluntad divina. O la dejemos al margen, o simplemente no sigamos ese manual, esas instrucciones, y nos alejemos de esa voluntad perfecta que dice la palabra que está ahí. Agradable, buena y perfecta. Y Dios no nos deja solos, sino que nos ayuda para que podamos desarrollar esos propósitos de Dios para nosotros a través de la palabra, del Espíritu Santo, aún de las conexiones que tenemos en Dios. Entonces usted tiene que entender que todos sus éxitos, sus fracasos, sus pruebas o sus tentaciones, las bendiciones y aún los problemas, todo se va desenrollando de cada uno y de forma dependiente para que se cumpla esa voluntad perfecta de Dios. ¿Usted cree que hoy tiene un problema? ¿Estará escrito delante de Dios ese problema? ¿Sabrá Dios que usted tiene un problema o no lo sabrá? Y sabemos que para nosotros la voluntad de Dios es perfecta, agradable, buena. Pero entonces viene un problema. Mire lo que dice el Romano, el capítulo 8, el verso 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Usted tiene que saberlo. Usted sabe lo que es amar a Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ese propósito que Dios tiene para tu vida. Ese propósito bueno, ese propósito agradable, ese propósito perfecto que tiene para cada uno de sus hijos. Y todo lo va a definir la fe que tú tengas. Jesús le dijo una vez en ocasión a alguien, según tu fe te será hecho. Dile al que está a tu lado, según tu fe te será hecho. ¿De quién dependerá? ¿Del vecino? ¿De la esposa? ¿Del pastor? ¿Del enemigo? ¿De la empresa? ¿Del gobierno? ¿Del país? ¿De las circunstancias? ¿De los problemas? ¿De los éxitos? ¿De la lotería? ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá? De nuestra fe. Según nuestra fe, nos será hecho ese propósito de Dios en cada uno de nosotros. Yo hablé el domingo de esa fe que nos llevó a Bulgaria y de todo lo que experimentamos y vivimos. Y yo hablaba de esa fe que no es como las que muchas personas tienen. Hay miles de personas que tienen una fe ciega en Alá, una fe humana. Por Alá están dispuestos a dar su vida. Hay otros que tienen fe en Buda y dice que solucionan sus problemas y sus cosas pues creyendo en Buda. Hay otros que tienen fe en la energía del universo, en la madre naturaleza que lo mueve todo. Hay todo tipo de personas. Hay muchos que tienen fe en el hombre, en sí mismos, en lo que hacen, lo que pueden hacer sus manos. No voy a hablar de esa fe. Tampoco voy a hablar de una fe muerta, que dice el apóstol Santiago, que la fe sin las obras, está hablando de las obras del Espíritu, es una fe muerta. Entonces hay mucha fe muerta.
Y hay fe que está fuera del propósito. Ni siquiera hablo de esa fe que hay en Jesús. Que yo decía el domingo que hasta los demonios tienen fe, creen. Y creen más que muchas veces que los cristianos, ¿verdad? Y son más respetuosos que Dios los demonios que los cristianos, porque dicen que ellos tienen fe y tiemblan ante la voz de Dios. Esa fe tampoco. Si le voy a hablar de la fe que te ayuda a desarrollar, a desenvolver tu propósito personal y divino. Esa es la fe que habla la palabra de Dios, la que cada día nos va a ayudar a ser como el Maestro, como el buen Señor, como Cristo. Es la fe que por medio del Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos ha traído al arrepentimiento para seguir ese modelo de Cristo. Él es el modelo de fe. Y en estos niveles de fe, primeramente está la fe principiante. Es cuando nacemos a la fe. ¿Cuántos han nacido a la fe? Nacemos a la fe. ¿Qué es nacer a la fe? Pues cuando pasamos de una religión, como conocen mi testimonio, muchas veces lo he comentado, usted también tendrá el suyo, cuando pasamos de una tradición, de tradiciones, o cuando pasamos de humanismo, o cuando pasamos de estar muerto a vivir una relación con Dios. Nacemos a la fe. Naces de nuevo. Recibes, digamos que este pergamino, lo recibes. Y solo tú, como digo, puedes abrirlo. Está ahí sellado para ti con las instrucciones de Dios, con tu llamado, con tus dones, con los sueños que Dios ha dejado para ti. Y el impacto de la salvación adentro hace que tú comiences a desear saber, a descubrir en la palabra qué es lo que Dios tiene para ti. Ese es el nacer de nuevo, el nacer a la fe, el nacer en Cristo. Y entonces amas la palabra y te pones a leer más del Señor y conocer de Él y amas. ¿Cuántos han pasado el primer amor? Esa fe, que te comías todo, te comías el mundo. Te decían, te va a ir mal, ¿qué me va a ir mal? Yo creo en el Señor, no importa si me cae un cometa encima. Yo voy a seguir para adelante. Y aquel te decía, pero con el cometa escachado y todo voy para adelante. Ese es el nacer a la fe. Ese primer amor que es donde la fe nos llega. Ese primer nivel donde descubres, ya les digo, la palabra y descubres la relación con el Espíritu Santo. Y es lo que Jesús se decía, que es la semilla que Él deposita, esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas y es depositada entre nosotros. Ahí está donde tú recibes el concepto de identidad, de nueva criatura, donde te dice Dios, hay una familia que ha extendido por toda la tierra. Y tú a lo mejor estabas solo, te sentías solo, pero ahora te sientes parte de algo grande, de la familia de Dios. No hay nada más grande que la familia de Dios sobre la tierra, de su iglesia. Y entonces hay muchos que verdaderamente cuando reciben toda esa información o esa fe o ese granito de mostaza, se alegran y lo tienen en su corazón, pero no se atreven a empezar a desvelar para ellos el propósito de Dios en sus vidas, sino simplemente se alegran de tenerlo. Y muchas veces vienen a los cultos y escuchan las promesas generales. Hay promesas generales que están en cada pergamino, porque hay promesas que son para todos los hijos de Dios y hay promesas individuales que tienen que ver contigo a nivel personal, tienen que ver con tu familia, tienen que ver con tu hogar, tienen que ver con ti mismo y con tu sueño. Entonces a veces hay personas que no se atreven o no quieren o no tienen el compromiso o la responsabilidad o la valentía suficiente para comenzar a abrir y descubrir lo que Dios quiere para ellos. Quizás porque ya en el segundo renglón hay algo que vieron y que no están dispuestos a dejar en sus vidas para tomar la parte de Dios. Y si no estás dispuesto, quizás cierras y tú dices, no, pues yo soy salvo, ay, gracias Señor. Entonces la fe no se desarrolla, tienes ese primer nivel de fe. Naces de la fe y naces del Espíritu, pero quizá no tienes la intimidad con el Espíritu Santo. Quizá no puedes hablar con Dios como Padre, porque no has querido desarrollarte, no has querido avanzar más en este camino. O no te interesa tanto la Biblia, no conoces la palabra de Dios. Mire, cuando no conoces la palabra de Dios, no puedes interpretar lo que te pasa en la vida diaria. Porque está escrito en nuestro pergamino conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que interpreta el mensaje que recibimos directo personal de Dios. Una cosa interpreta lo otro. Entonces, lo que tú estás viviendo cada día, cuando tú llegas a la palabra de Dios cada día, empiezas a descubrirlo. Y tú a lo mejor estás pasando un problemón, y tú estás leyendo el problemón que tenía Pablo, y tú ves la actitud de Pablo, y tú dices, uy, Pablo era como yo, tenía problemas. Y entonces esto te va a ayudar a interpretar tu vida diaria, tu vida personal. Pero si no lo haces, si no lo buscas,
pues difícilmente puedes hacerlo, difícilmente puedes desarrollar esto, porque esto interpreta esto, lo que está en tu interior, y te enseña a afrontar y a caminar los éxitos y también muchas veces los fracasos. Ahí está. Entonces tenemos que ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Ese es el lenguaje, e ir creciendo en fe, porque una vez que has nacido de nuevo, el segundo nivel es vivir por fe. Cuando tú ya entiendes quién eres, tu identidad en Cristo, que eres hijo de Dios, cuando tú entiendes quién eres y el valor incalculable que tienes en Cristo. ¿Sabes que tienes un valor incalculable? ¿Sabes cuál es tu valor en Cristo? La sangre del Cordero, la vida de Jesús. Ese valor es incalculable. Entonces, cuando tú lo entiendes, que Él, a pesar de nuestras imperfecciones, murió por nosotros precisamente para que el Espíritu Santo venga y para acercarnos al Padre, entonces tú vas a ese segundo paso y empiezas a entregar el control de tu vida al amo del universo. Hablamos mucho en las clases de discipulado, ¿verdad? En todas tus áreas, en tus relaciones, en tu familia, en tus sueños, los entregas a Dios, porque son de Dios, porque Él es verdaderamente el amo y Señor de nuestras vidas. Y como decíamos muchas veces, entonces no eres dueño de nada, pero eres administrador de todo aquello que viene de Dios. Y qué bueno cuando uno es administrador y no es el dueño, ¿cierto? Porque no te tienes que preocupar, solo te tienes que ocupar de que las cosas funcionen, pero no preocuparte de que funcionen, sino ocuparte en ello. Ya hay una gran diferencia. Cuando tú sabes que tus sueños los entregas delante de Dios, dice: Señor, son tus sueños, lo que tú depositaste en mí. ¿Cómo vas a hacer para llevarlos a cabo? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y empiezas a desenrollar todo ese pergamino que hay para cada uno de nosotros o para tu vida. Es difícil muchas veces entregar el control de nuestras vidas a Dios porque nos gusta tener el control. Nos gusta tener nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos. Confiamos muchas veces en nuestra fuerza. No confiamos verdaderamente en el Señor. Por eso es difícil, cuando viene una situación complicada, intentar arreglar a nosotros de mil maneras y preocuparnos y tantas otras cosas, porque verdaderamente no hemos confiado nuestro control a Dios. Pero vivir en fe te va a llevar a confiar en Él, a ser tratado adentro en tu corazón y ser formado en cada detalle y a ser educado en su voluntad. Porque el mismo Jesús fue probado en su voluntad. Y eso significa muchas veces que cuando tú vas pasando cosas en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a dejar de hacer tu voluntad, tus propios deseos, para hacer los deseos que el Padre quiere para ti, para que se desarrolle el propósito divino y perfecto que hay para cada uno de nosotros. Es decir, que a medida que vas viviendo tu vida, si estás caminando en el plan de Dios, vivir en fe te va a hacer dependiente del Espíritu Santo. No vas a depender de las circunstancias, vas a depender de la voz de Dios, del Espíritu de Dios. Eso es vivir en fe. Dejar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, para traer obediencia. El profeta Habacuc en su capítulo 2 escribió, verso 4: He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y me sorprendió mientras leía esto, porque te das cuenta que la incredulidad, la duda, dice la palabra de Dios que es orgullo. Y yo, ¿cómo va a ser la duda orgullo? ¿Cómo va a ser la incredulidad orgullo? Pero en cierta manera es cierto. Es cuando dudamos, cuando desconfiamos del futuro, del mañana, de las cosas que suceden en nuestra vida, estamos diciendo que Dios no tiene el primer lugar. Que lo que dice Dios en su palabra no es cierto. Estamos confiando más en nosotros mismos, más en lo que estamos viendo, que en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay para tu vida planes de bienestar. Y tú estás pasando una situación diferente, difícil, y tú estás desconfiando, estás cayendo, estás dudando, estás triste, estás pasando momentos de dificultad, pensando, no sé cómo salir de esta, no puedo dormir de noche, me pasa aquello. Simplemente estás diciendo que lo que estás viendo es más grande que lo que pueda hacer Dios y que no estás dispuesto a creer en la palabra de Dios. Por eso vivir en fe es confiar más en Dios que en uno mismo. Es creer más a Dios que lo que ven nuestros ojos. Eso es confianza en Dios. Y Jesús lo enseñó con estas palabras. Se encuentra en Mateo, el capítulo 6,
verso 25. Jesús les dijo, pero os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Alguna vez se ha preocupado por su vida? ¿Por la vida de sus hijos? ¿Por lo que va a acontecer? ¿Cuántas veces se ha preocupado? Pero usted no ha dicho nunca esto. Pero os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Cuántas veces se ha ocupado usted de su cuerpo? ¿Cuántas veces usted ha llegado al médico y ha dicho al médico, aquí hay una cosa rara, y ay, ¿qué habrá? Y se ha preocupado. ¿Cuántas veces ha llevado el chiquillo al médico y el médico dice, uy, este color en los ojos no es normal, ay, tiene los ojos de color azul, eso no es normal, se va a morir, ¿qué será? Y usted se preocupa. Léase Mateo 25. No os preocupéis ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Dice la palabra, dijo Jesús, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Dice, mirad las aves del cielo. Usted se puede asomar a la ventana y ver las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y sin embargo vuestro Padre las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? Y esta pregunta de Jesús es que Jesús a veces le gustaba hacer preguntas raras, ¿no? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Alguien? Te pones ansioso porque vas a añadir una hora. Mire, yo cuando voy por la autopista y me adelantan o la gente va como loca por ahí, digo, tranquilo, se va a morir igual. Amor, tiene prisa por morirse y por eso está alocado corriendo que llego tarde. No tenga ansiedad por nada. No va a añadir una hora al curso de su vida. Y le aseguro que está escrito el tiempo de su vida en ese pergamino que recibe de Dios. Y usted está corriendo y cuando llega al último final de la línea se cree que te queda más y ya se acabó, porque eso se iba desarrollando por un lado y enrollando por el otro. O sea que no va a saber cuándo es el último segundo. Entonces dijo Jesús, tranquilo, por más que usted se corra, salte y brinque, no va a poder añadir una hora al curso de su vida, porque está escrito el tiempo de Dios para usted sobre la tierra. Dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿Y sabe lo que los llama? Hombres de poca fe. ¿Estamos viviendo por fe verdaderamente? Si vives preocupado, si te alteras porque las cosas no te salen, si estás ansioso u ocioso, a veces al contrario. Si temes al mañana, tienes que meterte en ese nivel de fe. Quizás es porque Dios te está llevando a que comiences a experimentar ese nivel de fe. Y tú estás esperando que Dios te saque de todas las situaciones para empezar a creer. Y Dios quiere que creas para que veas su mano. Entonces solo tenemos que creer y confiar. Porque nuestra fe tiene que ser real. Tenemos que empezar a desenrollar nuestros pergaminos y vivir en fe. Vivir en fe y tienes que dejar quizás de agobiarte, de angustiarte, de preocuparte y de cambiar de pensamientos, muchas veces incluso de emociones y de ajustar tus palabras al plan de Dios. Tus palabras tienen que ajustarse siempre a lo que dice Dios, no a lo que dice la sociedad, no a lo que está a tu alrededor, sea que está muy bueno o sea que es malo. Porque a veces puedes estar nadando en el dólar o en el euro y te crees que va a ir todo bien, pero la palabra dice, sigue hasta gustándole el propósito. Quizás estás pasando un tiempo de grandes cosechas, de vacas gordas, pero aún en las vacas gordas tienes que ajustarte al propósito de Dios, porque no sabes si vendrán luego vacas flacas. Pasó en Egipto, ¿verdad? Y había un plan de Dios. Nunca sabemos. Por eso siempre tenemos que confiar y ajustar o aplicar nuestra fe a las cosas sencillas. A veces cómo te vistes, qué comes, qué te conviene, qué hablas, cómo desarrollas tu trabajo, es aplicar la fe diaria en las cosas sencillas. Y tienes que ver tu vida con fe. Cuando vives por fe, eres como Josué, un hombre esforzado, una mujer esforzada, ocupado en hacer la voluntad de Dios, ocupado en hacer las cosas que estaban escritas para las promesas del pueblo, ocupado, pero nunca preocupado. Ocupado en cumplir la voluntad, ocupado en escuchar qué tengo que hacer ahora, Dios, ocupado. Y sin afanarnos, vivir confiado en Dios, eso es vivir en fe. Levantarte cada día confiado en que cada día
trae su propio afán, como dijo Jesús, y que vas a ver la mano de Dios en ese día. El tercer nivel de fe es caminar por fe. Y es diferente. Usted sabe que un piloto que lleva un avión, por ejemplo, con 400 personas, ¿algún piloto aquí entre nosotros? ¿Usted sabe cuántos han cogido aviones? Si han estado en la isla, vamos, todos creo que hemos cogido aviones, ¿verdad? ¿Usted sabe que arriba en el cielo, a 10.000, 12.000, 13.000 metros de altura, no hay autopista? ¿Usted sabe que no hay autopista? No están las marcas de prohibido adelantar, no hay semáforo. ¿En serio? ¿Y cómo hacen para manejarse de arriba? ¿Cómo hacen? Y espero que no le toque viajar de noche, porque de noche no hay luces en el cielo. Y aunque usted ponga los focos no ve nada, está todo oscuro. ¿Cómo hace un piloto para llevar 400 vidas bajo su responsabilidad y atravesar el océano? O ir a Bulgaria. ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? ¿Cómo hace? ¿De quién se fía? Usted sabe. Un piloto dirige su avión guiado por los instrumentos de vuelo. ¿Sabe que nosotros tenemos unos instrumentos de vuelo? ¿Lo sabía? Aquí está, el manual de vuelo. Por eso el piloto no se fía por lo que hay alrededor. Puede haber una tormenta, puede haber un huracán, pueden haber nubes, o puede estar oscuro toda la noche volando. Pero él tiene unos instrumentos, unas luces, un manual de vuelo. Usted tiene un manual de vuelo para su vida, para que vaya bien, para que despegue bien y para que aterrice bien. Y para que el propósito de Dios se cumpla. Y en segundo lugar, aparte del manual de vuelo, el piloto es guiado por los controladores de vuelo, que desde cada lugar que tienen asignado le van diciendo, de más vueltas porque hay otro avión aterrizando. Usted no sabe cuántos aviones están aterrizando. Todavía es temprano, tiene que dar una vuelta, y a veces dar una vuelta antes de entrar al aeropuerto, o cuando cruza de un controlador a otro. O sea, hay personas que lo dirigen. Usted sabe que nosotros tenemos la maravillosa persona del Espíritu Santo. Es como un controlador de vuelo. Usted cree que tiene que hacer una cosa, pero el Espíritu Santo oye su voz que le dicen, dice, uy, pero yo quiero hacer esto. Y el controlador de vuelo dice, no. Ahora no es momento de aterrizar. Ahora no es momento de subir más alto o bajar a otra altitud. Es el controlador de vuelo. Y también Dios deja en nuestras vidas personas que ya hablaba muchas veces de conexiones de Dios, para que nos ayuden precisamente a llevar a cabo este maravilloso propósito que tenemos en Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por... ¿Usted cómo anda? Sinceramente, pregúntese usted mismo en su corazón, no me responda. ¿Usted anda por fe o anda por vista? ¿Cómo camina usted? Estoy hablando de los días, del día a día. ¿Cómo estamos andando? ¿Por lo que nos dicen? ¿Por lo que vemos, que nos encontramos? ¿Por vista o por fe? Tendremos que hacernos esa pregunta. Porque verdaderamente cuando andamos por fe, estamos como un piloto volando a ciegas. Tenemos que recibir las instrucciones y dejar que el Espíritu nos guíe. Y cuando andamos por fe, no vemos lo físico. Es decir, no vemos los problemas, las circunstancias, las limitaciones. No vemos todo aquello que nos rodea, sino estamos centrados en la voz de Dios, en lo que dice la palabra, en lo que vamos desarrollando cada día en nuestros pergaminos o en nuestras vidas. Y vemos siempre fluyendo en medio el maravilloso Dios que tenemos. A veces, la mayoría de las veces, cuando caminas por fe, las situaciones son irrazonables. Y a lo mejor tú tienes 300 euros para pagar el alquiler. Y tú dices, Señor, me faltan 100, porque pago 400. Y estás orando, Señor, me hace faltan 100 euros. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo confío en ti, yo creo en ti, tengo fe. Tengo tanta fe que estoy tranquilo, porque yo sé que algo vas a hacer. Pero quizás escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, coge 200 euros y llévaselos a aquella persona. Y tú piensas, tengo 300 y me faltan 100. Si regalo 200, ¿cuántos me van a faltar? Somos matemáticos, para estas cosas sí. A lo mejor suspendiste matemáticas, pero esto te lo sabes seguro. Lo has tenido que aprender en el camino. Porque eso es caminar por fe. Es diferente a vivir por fe.
porque empiezas a ver cosas sobrenaturales. Y si verdaderamente crees en Dios y caminas por fe, yo no sé, Señor, yo creo que estoy loco, pero lo que estoy recibiendo, te voy a dar los 200 euros a aquel y ahora tú dices, Señor, ahora me faltan 300. Y entonces Dios hace la obra. Porque así es Dios. Eso es caminar por fe. Es irracional, es ilógico, es muchas veces absurdo, pero es otro nivel de fe a donde Dios nos quiere llevar. Y como eso, pues, cualquier otra cosa. Pero vas a ver la mano de Dios. Porque la vida no se trata de tener siempre las soluciones, sino de buscar a Dios en cada momento y seguir sus instrucciones. Eso es la vida del creyente. Y en cuarto lugar, la fe, hay otro nivel que tiene, que es más profundo, por alguna manera de decirlo. Y es luchar por fe. Y me gustaría leer 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 7, donde Pablo le escribe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y le quiero hablar de este nivel de fe, porque creo que es donde muchos han llegado y la iglesia está entrando. Pelear la buena batalla de la fe. Mire, cuando naces en la fe, cuando vives en la fe, o cuando caminas en fe, no peleas contra nadie. Estás simplemente luchando contra tu propia desconfianza, contra tu propia debilidad, contra tu propia incertidumbre, contra tus limitaciones, aún contra las emociones y dificultades de tu propia vida. Eso es caminar por fe, eso es vivir por fe. Muchas veces es la lucha dentro de nosotros mismos de si verdaderamente nos rendimos a Él. Pelear por fe va más allá, implica luchar contra enemigos espirituales que nos rodean. Ya es un nivel de conquista. Sabemos que hay alguien que dice la palabra de Dios que viene para robar, matar y destruir y que va a intentar sacarte de todas esas promesas y de la voluntad perfecta de Dios. Alguien pondrá cosas a tu alrededor que irán a robarte aquello que viene de Dios para ti. Intentará entrar a tu hogar, intentará estar en las personas que te rodean, intentará hacer que la iglesia no levante cabeza, que no salga adelante, porque ya es una lucha. Ya no tiene que ver con vivir en fe, no tiene que ver con caminar de una manera personal con fe, tiene que ser de luchar, de batallar en fe. Y solo las batallas frente a esos enemigos espirituales que nos rodean y que usan muchas veces personas, acontecimientos, a situaciones o atmósferas espirituales, nos pueden llevar a forjarnos como guerreros para batallar por esta tierra. Porque usted sabe que está siendo entrenado como soldado, ¿lo sabía? Pero ¿tiene la fe un soldado? ¿O está todavía luchando con vivir en fe? Todavía está luchando contra sus propias incertidumbres, sus propias dudas. Porque si está quizás en ese segundo nivel, todavía nos queda. Y te digo, agárrate fuerte porque en esto es sencillo, en esto es rápido. Nacer, caminar y vivir por fe no es pelear por fe, sino simplemente subsistir en el reino de Dios. Pero esas son las etapas donde nos adiestramos, donde aprendemos la dependencia de Dios, donde aprendemos que Él está con nosotros, en esas primeras etapas de la fe. Pero esta etapa de la fe, de la pelea, es cuando ya comenzamos a conquistar en el campo del enemigo. Y usted no puede ir a conquistar, a robar, a sacar al enemigo de todo lo que ha hecho en esta tierra y en su vida. No lo puede hacer si todavía duda de que Dios no lo vaya a ayudar a llevar a fin de mes. O todavía duda de que aquello en su vida no se va a solucionar. O todavía está pensando que quizá se está angustiando o está siendo ansioso. Tiene que dejar todo eso a un lado. Eso lo vamos a superar y lo estamos superando. Porque luchar en fe es verdaderamente empezar a conquistar las cosas que Dios tiene para esta tierra. No solamente para su vida, sino para aquellos que están en su trabajo, que están necesitados de Cristo. Para las personas que andan por la calle que tienen tantos vendas y tantas ataduras que tienen que ser liberadas. Eso es luchar por fe. Pero para poder luchar tenemos que ir avanzando. Entonces, si quieres ver victorias en tu vida, vas a tener que enfrentar batallas. A nadie le gustan las batallas, porque hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar, ¿no? Y luchar es moverse. Luchar es que tú ahora tienes ganas de sentarte, pero te están tirando piedras a la ventana y se voy a tener que salir a defender mi territorio. Y si ahora no tengo ganas, no se trata de que tenga ganas o no.
Tú estás durmiendo, si fueras un soldado en el campo de batalla, estás durmiendo y de pronto toca la sirena, vean, nos están atacando, vamos a luchar. Y dices, ay, yo estoy durmiendo, ¿por qué tengo que salir yo a luchar ahora? No tengo ganas. No te quedas acostado. Eso es luchar. Entonces es un paso más. Yo sé que el Espíritu Santo despierta a muchos para la lucha y está levantando a esta iglesia para la lucha, porque la lucha es conquistar, la lucha es batallar, pero tenemos que agarrarnos fuerte a la fe. Y todo está escrito en el pergamino de su vida. Si usted está en esta tierra es porque Dios va a hacer algo grande para esta tierra y para su vida. ¿Lo cree o no lo cree? Pero entonces tiene que empezar a creer, tiene que empezar a batallar. Y ya vivir por fe está bien, caminar por fe, tenemos que seguir haciéndolo cada día, pero vamos a empezar en esa batalla por fe para librar almas que están siendo arrebatadas para el enemigo y rescatarlas para Cristo. Porque usted ha sido llamado como un piloto de avión. Hay muchas vidas que están dependiendo de usted. Y usted tiene que escuchar bien las instrucciones, a ir adelante, porque su avión se va a convertir en un avión de combate. Y un avión de combate diferente, porque va a tener claro dónde tiene que tirar las bombas. No vaya a tirarlas en un hospital. Entonces tiene que ser sensible a lo del Espíritu Santo y Él lo va a hacer. Dios está levantando verdaderamente en el último tiempo guerreros que se levanten en fe. Y si no tenemos esa fe, pídasela a Dios, que Dios lo va a hacer. Así que comience ya a despegar. Comienza a despegar su avión. No se esté preocupando otra vez para el mes que viene, que si llega a fin de mes, que si no llega, que si su hijo se puso enfermo, que si no se puso enfermo. Eso está pasado ya. Tiene que ir pasando eso ya. Porque esa fe ya usted la ha alcanzado. Usted ya ha vivido muchos testimonios de eso. ¿O no? ¿Los ha vivido o no los ha vivido? Entonces, y lo va a seguir viviendo. Pero no se centre en eso. Céntrese en lo que Dios va a hacer por toda la tierra, en que usted es un luchador y una luchadora. Es un guerrero y una guerrera en fe para la gloria de Cristo. Y Él lo va a hacer.